¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias al ayuntamiento, lo que se dice siempre, ¿no? Al ayuntamiento por organizar este festival o por patrocinarlo. Muchas gracias a la organización del Cuéntalo por organizarlo. Gracias a la Biblioteca Rafael Azcona que nos cede este espacio tan chulo. Y sobre todo, pues muchas gracias a los y las 4 artistas que nos van a acompañar hoy. Las que van de negro son ilustradoras, el otro es dibujante de cómics. No sé si esto es parte de una cosa secreta que tenéis entre las ilustradoras. Cuando vamos a las ferias, ¿no? Vamos todas de negro. Bueno, las voy a presentar, seguramente los conocéis a todos más o menos, o por lo menos a alguno. A mi lado está Sara Morante, que es ilustradora desde que yo tengo uso de razón, más o menos. Desde que tengo uso de razón artística, quiero decir. Ha ilustrado, pues, no sé, 40, 50 portadas de libros, quizá más. Tal vez 60. Sí. Tal vez 60, muchos clásicos rusos, o Virginia Woolf, Silvia Plath, bueno, Emily Bronte, no sé. Y también has sido en Cantabria, en tu Cantabria natal, fuiste Premio Nacional de Arte Joven. Premio Euskadi de Ilustración en 2012 por el libro La Flor Roja. Y bueno, tienes por ejemplo aquí Flor Fané, que está ahí, editado por Astiberri. Bueno, tienes un montón de libros. Y también, bueno, no sé, una cosa que debe ser un poco un hito para una ilustradora, que es el cartel de la Feria del Libro de Madrid, supongo, sí, que lo tendrás ahí en el corazoncito. Bueno, luego pasamos a hablar de cosas contigo, voy a seguir presentándolos. Tenemos también a Lady Desidia, que es un nombre artístico, no la bautizaron así, se llama Vanessa Borrell. También es ilustradora, ha hecho pues mucha ilustración editorial, también haces diseño textil, vendes láminas en tu web, ¿no? Haces un trabajo como muy directo de la autora al público. Y uno de tus libros, yo creo, más relevantes, que también está ahí, es El Jardín Secreto de Virginia Woolf, en el que hablas de muchas mujeres secretas, ¿no? También hablaremos de eso. Y bueno, tienes también otras ilustraciones para cubiertas de libros, como los de Federico García Lorca, ¿no? Creo que son ya 3 libros, ¿puede ser? Sí, sí, esos están ilustrados también. Están portadas y también ilustrados. Interiores. Sí. Vale, perfecto. Javi, como os digo, por desgracia, el dibujante de cómics, ¿no? La oveja negra. Mi cruz. Él, bueno, estudió en la Escola Joso, que para la gente de mi edad es como... Todos los dibujantes habían estudiado en la Escuela Joso en un momento dado, ¿no? Todos los que más o menos triunfaban o tenían salida profesional habían estudiado allí. Y desde hace también muchos años estás trabajando en el mundo del cómic, después de haber hecho también otras cosas, en animación, etcétera. Sobre todo trabajas, creo, para el mercado francés, o en primera instancia para el mercado francés, luego las obras se suelen traducir y publicar en España, ¿no? Sí. En tu país natal. Yo creo que tus obras más conocidas pueden ser Adelante, con guión de Giroud, no sé cómo se pronuncia. Giroud, esa es la primera y quiero que quede olvidada. Vale. Mi primer cómic, ojalá que no sea mi He dudado si mencionarla o no porque digo, pero bueno, ya que está publicada en España, sí, creo en que España es la justo, primera que se publicó. Es justo mencionarla. Sí. Después también has dibujado, bueno, para mí has creado Intemperie, aunque sea sobre una adaptación de una novela de Jesús Carrasco. Para mí el hecho de que no haya un guionista, que el guionista seas tú, para mí es una obra tuya propia, ¿no? Otro tanto con Un enemigo del pueblo, que es una adaptación de Henrik Ibsen. Y ya el que nadie puede decir que no es una obra tuya del todo es Le llamábamos Bebeto, que publicaste en Norma. ¿Este año ha sido? Este año ha salido en España, el año pasado en Francia. Vale, de acuerdo. Hablaremos también un poquito de todo eso. Y por último, tenemos a Carmen Segovia, que también lleva, pues, no sé, más de 20 años trabajando en el mundo de la ilustración, desde que te seleccionaron, yo creo, en la Feria de Bolonia, o aproximadamente, que es, si no la conocéis, pues la feria de libro infantil ilustrado más importante, no sé si del mundo, pero por lo menos de Europa, creo que sí lo es, ¿no? O sea, ser seleccionado ahí ya significa algo, y serlo cuando eres muy joven, pues todavía más, ¿no?
Entonces también tienes un montón de libros ilustrados y portadas, y además publicados en España, en Francia, México, Estados Unidos. Has expuesto en, yo qué sé, en París, en Lisboa, estoy leyendo aquí, en Nueva York, etcétera. Has ilustrado pues, a autoras como Gloria Fuertes, Stefan Zweig, o como se diga. No sé, Carmen María Machado, Eugénides también, ¿no? Y hace, pues supongo que no demasiado, porque el libro Cuentos Oscuros de Shirley Jackson es reciente. También recibiste el premio Junceda, ¿verdad? Sí, hace muy poquito. Bueno, y tiene más premios, pero es que yo sé que es un poco... No hace falta. Da un poco de cosa, ¿no? Cuando empiezan a mencionar los premios que tienen esas cosas. Así que bueno, después de esta presentación, que ha sido corta porque tiene muchos más méritos de los que he mencionado, pero cada vez ya está siendo demasiado larga, voy a empezar no sé, a haceros algunas preguntillas para saber más de vosotros y tal. Y como el tema de este festival es el secreto, pues el secreto, el misterio, las cosas que no siempre contamos, os quería preguntar, porque bueno, yo considero que obviamente todos sois artistas y a la vez sois artesanos, ¿no? Tenéis un oficio que tiene unas herramientas muy claras y hay una serie de técnicas que hay que llegar a, pues eso, a alcanzar la maestría en ellas, ¿no? Quería saber qué importancia tienen los secretos técnicos dentro de vuestro trabajo. O sea, quiero decir, vosotros habéis estudiado o en escuelas de dibujo, o habéis hecho bellas artes, o escuelas de todo tipo. Allí os enseñan secretos, cosas que vosotros en vuestra casa no habríais llegado jamás a conocer. Y puede empezar ¿Quién quien arranca? quiera. Si queréis arranco yo, Venga, porque yo no he estudiado ilustración al uso, sí he estudiado artes. Yo lo que tengo es una técnica adaptada a mis limitaciones técnicas, limitaciones de plazos. Entonces lo he ido haciendo todo un poco adaptándome para tener flexibilidad, también por mi propio proceso, porque a mí me vienen las ideas en el ultimísimo momento y me agobia mucho entregar fuera de plazo. Entonces yo creo que me he inventado una técnica un poco adaptada. No sé, el resto. Sí, yo creo que me venía la frase cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y un poco reafirma lo que tú dices, que al final todo es lo que dice Sara, o sea, digamos que todos esos condicionantes te van obligando a encontrar un método de trabajo. No sé si son secretos, porque luego, mira, estos días al final he visto que compartes con ilustradores o con otros dibujantes, siempre compartes las conclusiones a las que tú llegas, ¿no? Lo que sí que tengo claro, que yo he descubierto los últimos años, es que tu método de trabajo es el que te hace que el acabado sea de una manera. Porque a mí me ha pasado de admirar a dibujantes que tienen un acabado concreto o ilustradores y querer llegar a esos mismos resultados, pero mi método de trabajo es otro y no me permite llegar a eso, ¿no? Entonces yo creo que bueno, vas encontrando tu propia manera de hacer las cosas y eso es lo que genera tu estilo y seguramente es lo que te hace único, de alguna manera, tus propias trampas que te pones para llegar a plazos y para entregar a tiempo, ¿no? Yo creo que yo pasé por una escuela de artes y por otras cosas similares, pero yo creo que siempre hay algo de autodidacta, ¿no? En lo que hacemos, de cuál es la cocina que vamos trabajando por nuestra cuenta, ¿no? Porque a veces hablando únicamente de técnica, ¿no? Los secretos compartidos que te puede aportar una escuela, muchas veces el trabajo viene después de desquitarte de eso, ¿no? Porque son cosas que te adaptas en la escuela para, bueno, pues porque es el contenido en sí, ¿no? Pero que realmente no funcionan, ¿no? Con tu manera de hacer o de la manera en la que quieres contar las cosas. Y viene un trabajo de deshacer y entonces es cuando se cruza con tus limitaciones, ¿no? Con qué te encuentras cómodo. A nivel de materiales, de técnica, de color, ¿no?
Pero creo que también los secretos vienen más de la manera, ¿no?, en la que nos sale o queremos contar las cosas, ¿no?, más del concepto y de ideas que vienen de otros lugares, ¿no?, que no solo el pincel y la tinta. Claro, yo pienso también un poco como mis compañeros. Yo estudié Bellas Artes, pero la ilustración lo he ido aprendiendo sobre la marcha. Y me pasa algo que con cada libro encuentro, o sea, algo nuevo que me voy a quedar, que no conocía. O sea, una técnica que digo, mira, esto que he metido aquí, en el próximo libro lo voy a utilizar muchísimo, porque voy más rápida, porque lo expreso más fácil. Y lo que decía es que me parece súper interesante es lo de las limitaciones de cada uno. Yo ahí, o sea, es que creo que es un punto muy importante como estilístico. Recuerdo una vez haciendo presentábamos las obras en un máster de arte para que nos conocieran los profesores. Y yo había presentado unos retratos y todos los fondos eran papel pintado, o toile de yu, o lienzo blanco. Y me preguntó un profesor, dice, ¿por qué no dibujas fondos? Digo, pues no me interesa. Y me dijo, a ver, ¿no te interesa o quizá no sabes? Digo, pues va a ser que, o sea, me aburre, no sé, no quiero aprender esto y no voy a hacer fondos si lo puedo evitar. Es así. Sí, bueno, eso es un poco lo de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Al final, convertir las propias carencias, entre comillas, en tu estilo y en tu marca de fábrica. Y ya me habéis dicho que en las escuelas más o menos aprendes, ¿no? Aprendes cosas que luego tú adaptas o desechas y tal. Y de los compañeros, porque, por ejemplo, bueno, hablando de secretos, cuando estábamos un poco montando esta charla, estábamos los cuatro conversando un poco por email y tal, y alguien preguntaba, como sabéis, ellos dibujan una serie de escaparates de Logroño. Alguien preguntaba, oye, tengo algunas dudas con la técnica para tal, y enseguida otro compañero, otra compañera, creo que fuiste tú, Vanessa, no, pues mira, lo mejor es que utilices acrílico, tal, no sé qué. Quiero decir, los compañeros no parece que sean muy reacios a compartir secretos, ¿no? Por lo que veo, no hay como unas envidias o sí hay, pero lo que pasa es que esas cosas no se cuentan. Un secreto. Hay patadas, Yo no he hay... dado con eso, ¿no? Con gente que oculte mucho. Yo he aprendido porque yo tengo muchas carencias técnicas en medio digital y demás, o sea, yo soy un zote, y yo he aprendido muchísimo de compañeras, de colegas, yo creo que los ilustradores en general somos un colectivo bastante, nos llevamos bastante bien, compartimos también buenas y malas experiencias que también nos ayudan, nos preparan en el terreno. Pero en cuanto a técnicas, a mí me han ayudado y me ayudan un montón de colegas. Tengo una duda, no sé qué hacer con esto, está fatal. Yo también lo llamo el comité de sabios, porque yo no sé vosotros, pero yo soy muy poco objetiva, es un trabajo muy solitario, yo igual estoy súper metida en un libro, lo estoy ilustrando, no tengo distancia y pienso, estoy haciendo la mayor bazofia de mi vida, y entonces yo tengo como un comité de sabios, que lo llamo yo, que digo, esto está fatal, tal. Yo también pertenezco al comité de sabios de otros colegas, de qué ves aquí, yo mete ahí más contraste, ese color, tal, o sea, muy constructivo. Y eso yo creo que nos ayuda en un trabajo tan solitario en el que nos distanciamos tanto, nos metemos tanto y yo creo que la creatividad es muy vulnerable y somos inseguros en general. Hay un compañerismo que está muy bien en la ilustración, muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo con Sara otra vez. Y por añadir algo diría que es que aunque tú le dijeras, que me ha pasado, ¿no? Alguien te dice, ostras, uso este pincel o esta herramienta, algo muy concreto, es que a ti tu subjetividad es otra y te va a salir otra cosa diferente, ¿sabes? Entonces, yo siempre me he encontrado y tengo la suerte de tener compañeros muy transparentes, y yo también intento serlo. O sea, no tendría ningún sentido esconderte ese tipo de secretos, ¿no? Es como... Sí, y además que la forma de hacer de cada uno implica que utilicemos diferentes materiales para... O sea, tú vas a comprar el papel que te recomienda tu amiga, o prueba esta acuarela, y no es lo mismo. Y dices, Igual a no mí te funciona esto a ti, no me claro. funciona, no me gusta.
lo odio. Pero lo y puedes ahí lo probar. mismo. Lo pruebas, por supuesto. Claro, está genial. Hay que Bueno, probar todo. A Hoy mí me mismo encanta. compartíamos Sí. secretos, ¿no? Para esta técnica de pintar Sí. escaparates, que no es muy sencilla. No. Y andábamos compartiendo, bueno, pues eso, materiales, ¿no? Que te ha funcionado mejor y lo hemos ido, pues también modificando, ¿no? Sobre la marcha según lo que nos íbamos explicando. Sí. Y yo también quería añadir, por poner algo un poco diferente, que aunque solemos trabajar en solitario, ¿no? El trabajo de ilustrador es muy así, pero sí que se dan situaciones como, por ejemplo, estos encuentros, ¿no? Donde más de tu círculo más íntimo, ¿no? Con quien dialogas más frecuentemente, pues se dan espacios donde puedes aprender también muchísimo, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo recomiendo mucho a la gente que está empezando, a estudiantes, ¿no? Y bueno, da igual que estés empezando, aunque lleves muchísimos años, el compartir espacio de trabajo con colegas y ilustradores o no necesariamente ilustradores, ¿no? Y el estar codo a codo en una rutina diaria, ¿no? Viendo cómo trabajan, cómo solucionan los problemas los demás, yo creo que también es de gran ayuda y a veces también para ver cómo a ti no te funciona, ¿no? O cómo tú no solucionarías las cosas, pero también se aprende mucho así. Sí. Y yo he pensado una cosa que no sé si compartirán ellas lo mismo que... o sea, el disfrute que es, porque claro, entre compañeros de generación o tal, pues te explicas esos secretos, pero en la época de formación e incluso en la actual, que ya tenemos una carrera, lo enriquecedor que era, sobre todo cuando empezaba, ¿eh? Coger una obra de un autor que admiras e intentar desvelar los secretos de cómo ha hecho eso. Claro, ahí no tienes a la persona, por ejemplo, Moebius, ¿no? Un dibujante brutal que a mí me fascinó cuando lo descubrí. Intentas ver cómo ha hecho esa trama, qué herramienta, lo hizo con pincel o con plumilla y eso es súper chulo también, ¿no? Es como... No tienes, ojalá hubiese hablado con Moebius, pero no tuve esa suerte. Pues mira, ahora que dices esto, me acuerdo de un colega mayor que yo que me explicaba que de joven contactaba personalmente con la gente que admiraba y que quizás los tenía más cerca que Moebius. Y en general es verdad que somos un colectivo como muy generoso y todo el mundo le abrió las puertas de su estudio y consiguió ir como de chavalín, meterse en los estudios de gente a quien admiraba muchísimo. Imagínate lo que aprendes así, ¿no? Que sea un ratito, no una mañana. Pero tampoco descartemos lo que aprendes en intentar descifrarlo Claro, y no sí, aprenderlo, pero estás ahí como sí. probando, te salen unas Totalmente. mierdas porque nunca puedes llegar a eso. Claro. Ni aunque te diera la misma plumilla, ni aunque te diera su mano. Pero eso está súper bien porque da pie a la serendipia. Que son hallazgos que nos... Exacto. Haciendo lo que yo llamo el I más de más I, que es Exacto. probar cosas nuevas. Sí. Sí. Y de pronto dices, esto es una mierda y esto es genial lo que dice Ahora Vanessa. tengo una pregunta esto lo para voy a hacer. vosotras, que me ha venido. Perdona que te... ¿Tenéis tiempo de hacer I más D más I? Porque yo lo que me agobia es que todo lo que dibujo es para entregar, ¿no? Es como, ha llegado un momento en el que no tengo tiempo de dibujar sin motivo para descubrir algo y lo echo de menos. Es como... Pues yo, mi I más de más I, que yo aparte doy clases y a alumnos que están empezando, y yo siempre les recomiendo, bueno, yo lo hacía de esta manera, jugar con la ilustración. Yo tenía una carpeta voy a contar esta anécdota, que es breve, no os robo, ¿eh? Yo tenía una carpeta que era de recortes, pues como los que os he enseñado a algunas personas, ¿no? Yo, entre libro y libro, para salir de esa historia y meterme en el otro, porque también empalmaba unos con otros y estaba metidísima. Pues jugaba y hacía colas efímeros y cuando llegó la pandemia me encargaron el Ariel de Silvia Plath y yo estaba totalmente bloqueada, como muchos, y no podía dibujar. Y entonces saqué mi carpeta de recortes y me puse a hacer I más de más I, me ciclé con ello. Saqué mis 10 carpetas de 10 años de profesión de libros y otros libros, bajé a la farmacia que estaba abierta, compré bisturís, me puse a recortar los 10 años de ilustración de otros libros y así ilustré uno de mis libros favoritos, vamos, el que más me gusta de todos los que he hecho. Y fue por el proceso más que por el resultado. Y eso fue un I más de más I que yo lo extiendo a pues cuando encontré la goma de enmascarar y dije, voy a hacer un libro entero con goma de enmascarar. O cuando di con, yo qué sé,
Sí, sí. Pero sí, es necesario hacerlo, porque si no, no Te repites, evolucionas, ¿no? te Claro, aburres de la sí. misma técnica y las mismas, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es ese libro que más te gusta, Sara? Mío, Claro. Ariel de Silvia Plath. Vale. Bueno, lo que hablabais de estar solo, mira, una de las preguntas que tenía Javi era precisamente si todavía había como grandes maestros o referentes vuestros de los que no habéis sido capaces de desentrañar algún secreto, ¿no? Que veis sus páginas y seguís pensando, ¿cómo demonios lo hace? Y esto me recordaba también una anécdota, no sé si tiene mucho que ver, pero yo ya que estoy aquí os la cuento. La contaba Max, él iba a traducir y publicar una historia de Chris Ware, creo que en la revista Nosotros Somos los Muertos, y Chris Ware le dijo, sí, sí, muy bien, pero te voy a enviar mis plumillas para que las rotules, porque si no, no me va a gustar cómo va a quedar, ¿vale? Y efectivamente se la mandó por correo aéreo, por avión. Se perdieron las plumillas por el camino. Max, al parecer, como todos sabemos, es un gran artista y lo hizo también que Chris Ware nunca supo que se habían perdido las plumillas. O sea que, bueno, a veces Pues también... maestro contra maestro, cada uno. Sí, Claro. cada uno con su secretillo, ¿no? Sí. Uno. Eh, bueno, no os voy a hacer esa pregunta de si habéis desentrañado o no, porque ya me has contado que en ese proceso de aprendizaje es cuando pues, copias, tratas de desvelar los secretos y supongo que llega un momento en que ya no lo necesitas o que ya no te es tan útil. Pero sí que hay una cosa, cuando habéis estado hablando de la soledad, de estar trabajando en soledad, porque es verdad que es un trabajo muy solitario el de ilustrador y el de autor de cómic a mí me parece que todavía más, porque creo que requiere muchísimo tiempo y, bueno, no sé, y estar muy encorvado sobre una mesa, ¿no? Pero en cambio creo que el trabajo de dibujante tiene un retorno, un feedback por parte del público más directo y más claro, ¿no? Me ha gustado tu cómic, no me ha gustado por esto, por lo otro. En el caso de los ilustradores, las ilustradoras, me parece que si haces un libro ilustrado de tu propia autoría, sí, por supuesto que tienes ese retorno, ese feedback, pero ¿qué feedback tienes cuando haces una portada para un libro, además de un autor muy famoso y sale reseñado en todos sitios y nadie menciona a la autora de esa portada? Que, ¿de qué manera os sentís recompensadas por vuestro trabajo por parte del público? O al revés, o no os sentís lo suficientemente valoradas? Yo creo que la recompensa cuando trabajas con la obra de un autor o una autora que te interesa de verdad es el propio proceso. Es como esa oportunidad de dialogar como muy de cerca y de conocer la obra de una manera que si no, no entrarías, ¿no? Tan en profundidad. Y luego la repercusión que pueda tener luego, pues no lo sé, a veces es, bueno, ahora ya sabemos, ¿no? Con las redes sociales, el diálogo que hay por ahí, que a veces es un poco pues, superficial, ¿no? Por el propio espacio. Pero, pero más allá de, por ejemplo, ilustrar autores clásicos, ¿no? O que no comparten espacio contigo, sí que en el libro ilustrado, en un álbum, por ejemplo, ¿no? Cuando compartes, cuando eres ilustradora y el autor o autora del texto es otra persona, muchas veces sí que esos libros se mueven con los dos autores a la vez, ¿no? Y se hacen presentaciones o talleres, ¿no? Y entonces el feedback, ¿no? Pues es compartido también, ¿no? Y bueno, ahí se da un diálogo pues muy bonito, ¿no? Con los lectores también. Bueno, sobre el libro ilustrado sí, yo creo que tiene... Yo estoy contenta con el feedback. Cuando es un libro ilustrado, como lo que comenta Carmen, porque sí que se presta... No siempre, a ver, pero sí que se presta atención al tema de que el ilustrador es a su vez también autor y que existe un diálogo entre el texto y la ilustración. Yo creo que cada vez más está más valorado tanto empresa como en público. Y sobre las cubiertas, pues depende. Hay veces que sí que se menciona en prensa de quién es la autoría y hay otras veces no. Y bueno, pues a ver, yo también tengo mi punto vanidoso. No es por nada, pero me gusta que lo mencionen. Claro. Y sobre las portadas tenía algunas preguntas, unas así como más genéricas
las autoras que ilustráis habitualmente libros, y luego alguna para Javi más concreta, pues, porque el carácter de sus obras es distinto. Entonces, por eso a ti te toca otra pregunta distinta. Okay. Entonces, yo quería saber un poco cómo os planteáis cuando os ofrecen el encargo o la posibilidad de ilustrar la cubierta de un libro, cómo es un poco vuestro proceso mental. Entiendo que obviamente leéis el libro, pero no sé si después tratáis de captar su esencia, si os quedáis con una escena que os ha impactado mucho, digo, para realizar la ilustración de cubierta, o si es algo completamente distinto que tiene que ver con sensaciones que os ha creado y tiráis de vuestro propio imaginario y de vuestra propia experiencia y de vosotras mismas más que del propio libro, ¿no? En un momento dado. Quería saber un poquito cómo os lo planteáis. Estuvo yo. Venga. Bueno, no sé. Bueno. Adelante. Sí. Va, venga. No, sí. Venga. Es broma. A ver, yo depende. Generalmente yo intento siempre insistir en que necesito leer el texto. Acoto muchísimo mi parcela, aquí soy una fiera. No me gusta nada eso de te pasamos un briefing. No, pásame el PDF, pásame el manuscrito. No me deis ideas. Eso aquí sí que soy bastante rotunda porque no me gusta que interfieran en mi proceso creativo, que ya de por sí es delicado. Lo que no tengo es método. Entonces, has mencionado eso del proceso, del lenguaje simbólico, que yo lo tengo muchísimo y me encanta, y yo ahí aprovecho en poesía. En poesía no tengo ningún reparo en distanciarme del lenguaje simbólico de los poetas y meter el mío, porque esa es mi voz y son mis recursos y demás. Además, sin ningún complejo, porque es la única forma que entiendo ilustrar poesía. Con las novelas depende. Con los libros, ¿no? Hay una cosa importante en el concepto de la cubierta, y es que, por un lado, tiene que llamar la atención en una mesa de novedades. Es un cebo, no nos engañemos, o sea, llegan muchísimos libros a las librerías cada semana y tiene que ser llamativa y demás, pero es que además, esto es importantísimo, tiene que tener la esencia de ese libro. La atmósfera tiene que, sin desvelar, pues tiene que ser sugerente, tiene que atrapar la atención lectora o de los lectores que se puedan acercar a ese libro. Y no lo sé, como soy caótica, no soy de hacer bocetos o de tener un método así como muy calculado, pues a veces es una escena, a veces es pues objetos o personajes, y cuando son, por ejemplo, una antología de cuentos, intento no centrarme en ninguno de esos cuentos. Por ejemplo, en Los girasoles ciegos de Méndez, que es un libro maravilloso, por cierto, aprovecho para recomendarlo. Es de Méndez, ¿no? Se llama el nombre, creo que sí. Pues me inventé una escena que no existía en ninguno de los cuentos del escritor. Me inventé una escena que podría haber estado en todos esos cuentos. Y eso lo suelo hacer cuando son antologías o cuando no quiero dar más protagonismo a un cuento o a otro. Y con las novelas pues también intento inventarme algo que guarde rigor con la novela, no destripe nada y demás. Pero yo también egoístamente pienso, a ver, yo soy artista de la pista, entonces también me gusta inventar. Y si se me permite, si la editorial me da esa libertad, yo creo que es muy bonito inventar un poquito. Y ya. Bueno, subrayo muchas de las cosas que ha dicho Sara. Sí, yo creo que quizás sí que tengo un poquito de método, aunque lo vivo de manera muy caótica también, pero bueno, mirándolo en retrospectiva veo que sí se va repitiendo, ¿no? Y por ejemplo, en cubiertas para novelas, ¿no? Que para mí también es muy importante tener el manuscrito, ¿no? Completo. Pues realmente en el proceso es cuando hago una primera lectura, ¿no? Más o menos rápida, dependiendo de los plazos, y en esa lectura ya vas tomando ideas, ¿no? Que sabes que muchas se van a descartar, pero es una manera de filtrar pues tu interpretación, ¿no? De lo que estás leyendo, porque para mí el objetivo también es que la imagen de cubierta
pues sea tu interpretación, ¿no? Porque yo creo que para eso un editor llama a alguien que lo ilustre, ¿no? Y que ponga una imagen más personal, pero que al mismo tiempo pues esté mostrando la esencia del libro. Y entonces a partir de esas pequeñas notas sí que intento pues captar las 4 o 5 ideas principales que a mí me interesan más del contenido del texto, y busco asociaciones gráficas a esas ideas. Y entonces es una especie de collage mental, ¿no? De buscar pues eso, asociaciones visuales a conceptos, ¿no? Y con eso voy generando bocetitos a lápiz muy pequeños, muy ininteligibles muchas veces, que me atrevo a mandarles a los editores, porque a mí sí que me gusta dialogar con ellos, ¿no? Y hacer un poco de ping-pong. Y entonces a partir de ahí vamos estirando del hilo y vamos seleccionando pues, bueno, la imagen que puede funcionar mejor, y la voy haciendo que crezca, ¿no? A partir a veces del diálogo y a veces autodiálogo, ¿no? Y finalmente, cuando yo ya tengo la idea en boceto acabada, pues paso al arte final, al acrílico, ¿no? Que es una de las maneras que trabajo asiduamente. Yo voy a romper con las dos un poco, porque yo sobre todo en las portadas me llega un briefing muy resumido, donde ya el equipo de marketing tiene las líneas como muy claras. Y eso es muy difícil, porque precisamente cuando te limitan así, es más complicado poder hacer algo que tú estés a gusto. Muchas veces me ha pasado que digo, o sea, no puedo, o sea, no lo hago. O sea, conmigo para esta no contéis, porque es que no lo veo. Ni me gusta, es que no me gusta nada lo que queréis hacer, pero haga quien lo haga. Y he dicho, no, dicen, bueno, pues entonces preséntanos otra cosa, a ver qué podemos hacer por ahí. Y eso es más interesante. Pero al final se trata de coger lo que te están marcando, hacerlo tuyo, después de un proceso bastante... ¡Uf! Eso es adulterar, ¿eh? Es que te Es un adultera poco, tus propias ideas. pero por otra parte, dices, bueno, voy a ser mucho más ágil también, voy a jugar, me voy a meter en otros campos que a lo mejor no son los míos, o sea, eso me da pie a hacer otras cosas también, que no sean tan representativas de mi trabajo, sino que pueda jugar mucho más. Bueno, muy interesante, porque además unas visiones bastante distintas o complementarias las que tenéis. Y a Javi le quería preguntar por sus portadas también, porque me he fijado que en Intemperie, en un enemigo del pueblo, y Le llamábamos Bebeto, en portada tienes 3 personajes prácticamente de espaldas. O sea, ¿no? Es como la antiportada, ¿no? En vez de mostrarte el rostro del personaje, Es que no soy muy buen portadista. en vez de llamar al lector, ¿no? Porque un lector lo que quiere es unos ojos que le miren desde la portada, ¿no? Claro. Haces lo contrario. ¿Por qué lo haces? ¿O qué pasa? Bueno, a ver, cada historia pide algo diferente, ¿no? Y ha coincidido... Bueno, El enemigo del pueblo, en la edición española, está de perfil, si no recuerdo mal. No es 100% de espaldas. Bueno, y en Bebeto es cierto que el personaje más grande está medio de espaldas, pero Sí. luego el Sí. personaje, digamos, protagonista sí que mira al lector. Claro, Pero más pequeñito. En el caso de Intemperie es porque la historia va de un niño que huye, y huye hacia un inmenso secarral que es la intemperie. Entonces, Podía huir de frente también, ¿no? sí, podríamos haber tomado esa decisión, pero... y en Bebeto es la portada más compleja que he hecho nunca, porque la historia está explicada por un narrador testigo, es decir, un personaje que nos habla de Bebeto. Primero se iba a llamar únicamente Bebeto, y la portada inicial que yo tenía en la cabeza era Bebeto, el personaje que se llama Bebeto, mirando al lector. Pero entonces el narrador, que también es importante, no aparecía y no parecía importante. Entonces, cuando cambié Bebeto por Le llamábamos Bebeto, esa frase ya te hace pensar que está dicha por alguien, y con el juego de miradas de la portada, que sale el personaje narrador que mira a Bebeto, yo creo que ya transmito la idea de que ese Le llamamos Bebeto está hecho a través de ese chico, ¿no? Entonces, por decirte que es una coincidencia de los personajes de espaldas, y que siempre es a partir de lo que la historia me
me propone, pero no es falsa humildad para nada porque es lo que pienso realmente. Yo las portadas las sufro mucho, no me considero buen portadista y necesito apoyarme mucho en mi editora o en editores que me ayuden, porque claro, tenéis que pensar que me tiro 1 año y medio dentro de esa historia. Escoger una imagen solo se me hace imposible. Además, lo que habéis descrito vosotras, ¿no? La importancia de la imagen, de la portada a nivel comercial, que resalte, que defina la esencia de la historia, que además sea chula. Es como, son tantas cosas que a mí se me hace complejo y es un poco como comentaba Carmen, que necesito ese feedback con editor y que el editor también, no nos engañemos, habla con marketing. No, el editor no solo tiene su visión artística, él tiene esa información que es importante también, porque el libro al final se tiene que vender, tiene que llamar la atención. Y nada, ahí me muevo, la sufro mucho. Cada vez que acabo un cómic me digo, en el siguiente la portada es lo primero que pienso, porque después de ese año y medio soy incapaz de... Pero no puedo. Es lo que hago casi lo último y cuando ya estoy harto de esa historia y quiero pasar a otra cosa. Es un sufrimiento un poco para mí. Eso, tomando un poco el hilo, puedo contar una anécdota. Sobre eso es que me ha recordado mi primera experiencia como escritora e ilustrando mi propia historia, que fue La vida de los Paredes con Lumen, que es un gran grupo editorial, es Penguin Random House. Y es verdad que a mí la primera ilustración que me pidieron, yo ya había escrito la novela, tenía que ilustrarla, pero la primera ilustración que me pidieron fue la cubierta. Cuando yo ilustro un libro, para editoriales más pequeñas, editoriales independientes, lo último que hago es la cubierta. Claro, pues ya sabes el estilo, la técnica, ¿no? Claro, esta expresión es horrorosa porque es muy de víscera, pero es como la digestión, ya conoces perfectamente y sobre todo cuando trabajas muy sobre la marcha como yo, la estética, los personajes y demás. Lo último es la cubierta porque ya sabes muy bien dónde estás y lo que vas a hacer. La primera ilustración que me pidieron en Random House, el departamento comercial precisamente, sin tener nada absolutamente, fue la cubierta de mi propia historia. Y curiosamente creo que salvé bien para como yo soy de cuadriculada con estas cosas, porque lo hice con mucho más tiempo tal vez. Y marqué la estética de todo el libro. Claro, decís la inversa, ¿no? Sí, o sea, al final somos puñeteros saltimbanquis que nos adaptamos a las cosas como nos vienen, o sea... Y al final cuando te ponen contra las cuerdas, a mí me ha pasado, ¿no? Que un editor te da desde su visión de editor, ya no comercial, sino de editor, te propone eliminar una escena, añadir una escena, cambiar un plano y tú estás como enrocado en tu vena artística de me está limitando mi libertad creativa. Venga, va, al día siguiente te enfrías, lo pruebas y dices, hostia, pues he encontrado algo interesante, ¿no? Es como a veces te ponen contra las cuerdas y sale algo chulo también. Bueno, yo en el caso de autoría confío plenísimamente en los editores, ¿eh? Claro. O sea, pero totalmente. Claro, si lo de la trabajas con ilustración buenos es otro editores, tema, o sea, porque el texto ya está hecho, la historia ya está. Pero cuando se trata de mi propia historia... ¿Te refieres al texto? Todo, o sea, porque cuando yo trabajo, esto ya me estoy yendo un poco, pero bueno, cuando trabajo mi propio texto, mi texto y mis ilustraciones, a mí me gusta mucho quitar escena y darse el peso narrativo, dárselo a la ilustración o lo contrario. Y eso yo sola pues puedo jugar un poco a tantear, pero yo creo que los editores en este caso tienen una visión de la estructura mucho más objetiva y fresca que yo. Es que perdón, pero se me ocurre lo que hablabas antes del comité de sabios. Cuando consigues que tu editor o editora forme parte del comité de sabios, como autor es maravilloso, porque te sientes súper acompañado. Sí. Cuando es otra cosa ya, intento acotar más mi parcela, ¿no? Pero cuando es una cosa tan compleja como crear una historia tal, vamos, que si no estoy perdida, yo no podría autoeditarme directamente, o sea... Bueno, yo creo que la guía de un buen editor es importante, o sea, muy importante, o sea, va a ser todo mucho más rico. En ese caso sí, o sea, hay algo, a mí me pasó con el libro de Virginia, yo lo encargué entero, o sea, me dieron completa libertad, y cuando al final lo miraron, me dijeron, tenemos una sugerencia, no, 2 sugerencias, dice, yo ya verás.
ponía, cambia de este sitio, esta frase, cambia la página siguiente. Y fue como, ostras, ya me funciona. O sea, porque yo además miraba eso y decía, me falta algo aquí. Hay algo que no sé lo que es, que me está fallando. Y me dijo, yo, pero qué bueno. O sea, lo has mirado con amor, con cariño, todo este tocho, y sabes que cambiándolo de lugar ya va a estar más easy. Eso sí, yo quiero matizar una cosa porque igual ha quedado muy chungo lo de que yo a los editores con la cubierta no les dejo a que sea. Pero a mí me pasa una cosa, yo no sé al resto, pero si a mí me dan una idea ajena de alguien que conoce perfectísimamente, como puede ser una editorial, la noveleta me dice, queremos que hagas esto, esto y esto. Ya de entrada me sienta muy mal. O sea, y aunque yo negocie, esa idea ajena ya ha bloqueado automáticamente toda salida. Y eso, como no me gusta. Esto, como decía Concha Piquer, si no me paga, o sea, esto no es igual, pero no me divierto. Bueno, pues yo, si no tengo libertad creativa, es ilustración a la carta. Y es como, pues igual tu idea es buena, pero igual estás bloqueando ideas mías que también son muy buenas. O sea, esto es mi trabajo, ¿no? Yo creo que tenemos también que proteger nuestra creatividad. No sé. Bueno, me alegra mucho. Creo que es la primera vez que estoy entre autores que hablan bien de editores. La verdad es que ha sido toda una sorpresa. Ni siquiera se lo he sugerido yo antes. Ha salido de ellos. O sea, estoy encantado. Yo ya daría por cerrada la charla. Pero bueno, Estaba preparado esto. todavía os voy a preguntar alguna cosita más, ¿vale? Mira, Javi, quería preguntarte a ti otra vez sobre tu obra porque has hecho esa especie de transición o evolución de pues, trabajar con guión de otra persona, adaptar obras literarias y luego escribir tu propia obra e ilustrarla, ¿no? Que parece, no sé si es un camino lógico o no, o si para ti era la forma de conseguir llegar a hacer tu propia obra, que, no sé, yo la he leído y no tengo ni idea sobre tu vida, salvo que naciste en Bélgica, creo. Sí. Y me puede hacer sospechar que puede haber algo de autobiográfico, ¿no? en tu obra. ¿Me puedes contar un poco cómo ha sido toda esa evolución tuya y cómo te has sentido de cómodo haciendo un libro que además bastante extenso y con muchísimo tiempo de trabajo? La verdad es que cuando ha sido una evolución que no en el inicio no estaba, yo no lo tenía previsto, que acabaría deseando casi más escribir que dibujar. Yo cuando empecé lo que me fascinaba era el dibujo en sí mismo. De hecho, no era lector de cómics. Yo había estudiado otra carrera que no tiene nada que ver con el dibujo, ni con el arte, ni con nada. Pero no me satisfacía al final el trabajo, lo que suponía trabajar de haber estudiado eso. Y me entré en Lajoso, pero por aprender a dibujar. Ni siquiera tenía yo un conocimiento de que Lajoso era la cuna del cómic en Barcelona, ¿no? Allí descubrí la narrativa gráfica y dije, yo quiero dibujar guiones de gente, pero luego empecé a descubrir toda una serie de autores, como el primero que siempre digo que me impactó fue Miguel Anxo Prado, con su trazo de tiza, y me vino toda la Nouvelle BD de Guibert y Blaine y toda esta gente, de Baudin, bueno, me fascinaron, y me di cuenta que no solo quería dibujar historias, sino lo importante no era dibujar, sino contar historias. Y poco a poco fui viendo que lo que me gustaría es contar mis propias historias. Fue como un proceso de aprendizaje sobre la marcha y da la coincidencia que profesionalmente se me ha permitido ir creciendo en ese sentido, ¿no? Primero he conseguido trabajo como dibujante, que aún sigo colaborando en Francia gracias a que mi dibujo le gusta a varias editoriales. Luego se me propuso adaptar, que para mí las dos adaptaciones que he hecho han sido como aprendizajes, porque Intemperie es una adaptación casi puramente visual, donde me curtí narrando con imágenes, y El enemigo del pueblo es una reescritura de diálogos para adaptar una obra del siglo XIX a un ritmo y un lenguaje actual. Entonces, con los dos sentí que había ganado tablas para por fin lanzarme a la escritura propia. Y lo que supuso escribir por primera vez, debo decir que es el libro que más he disfrutado, que surgió, era como que me estaba escribiendo encima, como se suele decir, y cuando me dieron la opción de
Además, vuelvo a los editores, ahora parece que lo hago para... Pero tuve la suerte de... No, pero es que es muy importante, lo decía en el club de lectura, escribiendo y sobre todo dibujando, desarrollando, le llamábamos Bebeto, descubrí muchas cosas de la historia, pero que para mí son las mejores. Cosas que no era capaz de explicar al editor en origen para que él supiera que eso iba a ser un buen libro. Entonces di con la persona adecuada que confió en mí y me permitió lanzarme a ese descubrimiento, ¿no? Entonces, súper importante tener al menos una personalidad insegura como la mía, aunque creo que en eso coincidimos casi todos los artistas del mundo, tener a alguien que confíe en ti, que te diga, lo que hagas me gustará, que luego están ahí y si no te gusta algo te lo dicen, ¿no? Pero que sobre todo para una primera obra en solitario. Yo ahora ya me siento con más confianza. Y ahora todo lo que hago a mi editora esta que confío en mí no le gusta, que eso ya es otro tema. Pero bueno, yo ahora lo que te enseño estoy súper confiado. Entonces, bueno, por resumir, es eso, un proceso... O sea, no tuve una visión de pequeño que quería escribir mis propias historias, ¿no? Fue algo que un poco caótico también el aprendizaje. También he crecido como lector, no solo de cómics, sino de literatura, mientras me hacía autor de cómics. Y me he dado cuenta que me interesa la narrativa, me interesa la escritura, explicar historias con imágenes, con texto. Entonces ha sido una evolución un poco así, paso a paso y sin preverlo. Y para las ilustradoras, ¿vosotras hasta qué punto pensáis también que contáis historias con vuestras portadas? O sea, ¿cuánto hay de narrativo a veces y también cuánto hay de autobiográfico? De si a veces incluís guiños, que solo entendéis vosotras, la gente que conocéis, o tomáis algo de vuestro entorno más cercano para ilustrar una cubierta de libro que luego puede ser muy universal, pero que es algo muy propio vuestro, muy íntimo. ¿Lo hacéis, no lo hacéis, o se os ha ocurrido? Es un rollo de preguntas. No, está guay. A ver, yo para las cubiertas no, pero para el interior de los libros, muchísimo. Lo primero que voy a decir es que ilustrar un libro, o sea, hay dos voces ahí, está la voz que escribe y la voz que ilustra. Y al final, la ilustración va a contar otras cosas más que se producen en ese texto. Y yo he hecho mano a mi entorno más cercano y hay muchísimos guiños. Va a estar mi gata cruzando por diferentes libros. Si tengo que ilustrar una mesa con unas tazas, seguramente sea la que tengo en la encimera. Y yo qué sé, dentro de nada, la próxima semana creo que es, o la siguiente, he ilustrado Peter Pan, que se publicará ahora recientemente. Y para los piratas son todos mis amigos, mi pareja, y están todos ahí. Y es un secreto porque ellos no lo saben. Pero están todos... O sea, ahora ya sí. Y a mí eso me encanta hacerlo. O sea, son guiños que me ponen muy contenta. Hay una hada también que es una amiga mía. Y me pasó también en el jardín de Virginia. Pues también, por ejemplo, pedí bordados a mi madre de cuando era pequeña y me enseñaba y están ahí escaneados y puestos. Le pedí a mi sobrina, que entonces tendría como 9 añitos, que escribiera a mano ella misma una carta. Y a mí, yo eso lo gozo mucho. Y luego hay más simbología oculta que eso ya me pertenece a mí. Y hay quien se da cuenta y me pregunta, ¿eh? No, pero hay gente que me dice, oye, esto, o este bichito, ¿qué hace esto aquí? Y digo, mira. Sí, yo creo que también, ¿no? Cuando, o sea, si cogiéramos a todos los libros ilustrados o ilustraciones aplicadas a otro tema, ¿no? Es casi como un álbum familiar, ¿no? Como que puedes ver tu vida transpirar por todas esas imágenes, ¿no? Y de hecho, no sé, antes lo comentábamos, ¿no? Que más allá de que en el estilo se pueda definir por la técnica, ¿no? Por el trazo, los colores, etcétera, que usas, o sea, tu experiencia vital, ¿no? Cómo vas creciendo como persona, las cosas que te van pasando, a quién vas conociendo, bueno, etcétera, la vida, ¿no? Eso aparece en las ilustraciones de una manera u otra, ¿no? Y aparece y va cambiando con
pues con el crecimiento que tienes, ¿no? A lo largo de los proyectos y entonces quizás no es algo tan visible que también, ¿no? Como dices, Vanessa, ¿no? De el jarrón que tienes en casa, tus amigos, ¿no? Que también es como una colección de retratos, ¿no? También, sí. De una misma, ¿no? Que inevitablemente nosotros nos ilustramos siempre. Pues puedes ir viendo pues tu vida a través de las ilustraciones que has ido haciendo, ¿no? Sí, ¿o te acuerdas de lo que estaba pasando Lo en que tu estaba vida, pasando. aunque no esté reflejado ahí? Ostras, ahí mi hija tenía fiebre y yo estaba haciendo esa Total. viñeta. Sí, es verdad. Yo no me pasa nada. Pero bueno, yo he llegado a meter un gato chino de estos que mueve el brazo en los zapatos rojos de Andersen, que está ambientado en el siglo finales del XIX Dinamarca. O sea, esto, vamos. Yo eso sí, y hay de todo. Hay de todo. En libro ilustrado estoy totalmente de acuerdo con vosotros, todo eso y tal. Y luego en cubierta, yo creo que también. Sobre todo me lo permito en poesía, que ahí es donde me alejo completamente del imaginario del autor o de la autora, no me interesa lo más mínimo su biografía para leer sus... Es un diálogo, como decía antes Vanessa, y en la cubierta, desde luego, es es como si el texto saca un tema de conversación y yo continúo ese tema de conversación, pero desde mi perspectiva. Y entonces, en cuanto a imaginario e interpretación y demás, incluso en la cubierta, yo creo que es mi voz de la mano del tema de conversación. No sé si es muy abstracto esto que estoy explicando, porque es un poco viscoso, pero para mí es, no sé, es inimitable, no sé hacerlo de otra manera. Así que sí, totalmente yoísta. Yoísta. Es que no sé hacerlo de otra manera. Pero es verdad, o sea, yo puedo tener Ariel de Silvia Plath en la biblioteca, pero de repente me entero que lo publica junto a esta mujer. O sea, yo necesito esto, solo. Como objeto bello, que ya lo es, dices, yo quiero un libro que sea bello, pero yo quiero también ver qué está haciendo Sara con Silvia y cómo, o sea, su mirada y, jolines, eso es brutal, son dos, o sea, se multiplica todo. Claro. Y a mí me encanta, maravilla. Es que te tengo aquí, qué tonta. Pero es verdad. Sí. Antes en la comida yo creo que se lo comentaba a Carmen, por ejemplo, intentando pensar un poco en el valor de las cubiertas ilustradas, ¿no? Frente a las fotográficas, porque por ejemplo Anagrama, todos sabemos cómo son sus cubiertas, durante 50 años han sido ese fondo gris o amarillo con una fotografía y en los últimos años han empezado a introducir pues la ilustración, a jugar un poco con el diseño, cambiándolo. No sé si pensáis que últimamente, o en los últimos años, los que sean, no sé si 5, 10 o 20, se presta más atención a las ilustraciones en cubierta, quiero decir por parte de los editores, las busca más el público, o si pensáis que aporta algo y realmente pues los editores se están dando cuenta, no sé. Es una pregunta complicadísima, ¿eh? Porque hay... Supongo que puede haber ciclos y modas. Yo como lectora a mí me resulta infinitamente más llamativa una cubierta con una ilustración o con un diseño. También estamos en la época de la IA, entonces yo creo que las editoriales que han tirado de bancos de imágenes sí que van a terminar tirando de IA, sí, bueno, ya lo están haciendo, ¿eh? Sí, entonces esas pues no, salvo alguna excepción que igual pues por un tema comercial que se me escapa encargan una cubierta a un ilustrador, de esas nos olvidamos. El resto yo creo que sí que se maneja entre la ilustración, el diseño. Yo creo que hay muchas editoriales independientes que miman un montón la cubierta y que yo creo que de la misma manera que miman igual que la edición sea de esta manera y que la traducción sea nueva, fresca, de calidad. Uy, parece que estoy hablando de pescado. Perdón, si hay alguna traductora en la sala, es broma. Pero yo creo que también buscan proyectar esa imagen de, no sé si artesanía es la palabra, pero de edición cuidada, ¿no? Y yo sigo recibiendo encargos, a pesar de la IA, de esas editoriales que yo creo que son, en su gran mayoría, independientes. Por eso. Sí, yo... No, adelante.
creo que de alguna manera es, o sea, es una especie de sello de calidad, ¿no? De que es una editorial que hace sus libros con cierto cuidado y cariño, ¿no? Y por otro lado, yo sí que entiendo, conviven las dos cosas, ¿eh? Como dice Sara, por un lado, yo creo que de un tiempo para aquí el valor de la ilustración es otro, ¿no? Creo que todos estamos más acostumbrados a entenderla, ¿no? Y a darle un valor autoral también, ¿no? A buscar justo lo que decíamos, ¿no? Como la interpretación de ese ilustrador o esa ilustradora y saber leer el diálogo, ¿no? No esperar que sea una traducción literal, ¿no? de lo que dice el título, ¿no? Que a veces es eso, ¿no? Que es lo que se hacen en muchas portadas, ¿no? Que si en el título pone sombrero, aparece una foto de un sombrero, ¿no? Quizás no es necesario. Y entonces yo creo que de alguna manera todos estamos creciendo en saber leer este diálogo entre imagen y texto, ¿no? Y mientras pasa esto, pasa todo lo contrario, ¿no? Como se va desvalorizando también a nivel pues, comercial, ¿no? Yo quería decir que, así rápido, porque no es un tema que yo conozca, pero en la comida hablábamos de comprar el vino por la etiqueta. ¿No? Es que realmente si no está mal hecho, yo creo, porque si es lo que decíais del sello de calidad, si la etiqueta está cuidada estéticamente, un ilustrador que ha hecho, significa que le ponen el cariño a todo lo que, pues con los libros yo creo que es igual. Sí, Exacto. estoy muy de acuerdo, yo también. Bueno, creo que ya llevamos, no sé, cerca de una hora, así que, bueno, creo que es hora de que preguntéis también vosotros algo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, y espero que así sea. La primera, la más difícil. Estáis a oscuras, no os vemos la cara, podéis preguntar lo que queráis, en serio, ¿eh? Hola, buenas tardes. Quería preguntaros, habéis hablado de acrílicos, acuarelas, plumillas, si podéis contarnos un poco cada uno vuestra técnica, ¿no? Si la parte que es más material, la parte digital, podéis contarnos un poco de eso, ese secretos. Oh, no. Y luego, No, lo digo por la luz, no por la pregunta, disculpa. y luego una pregunta que ¿Dónde? habéis hablado de la IA. ¿Habéis probado la IA generativa de Midjourney, de Nana Banana? No sé si se puede preguntar esto en una conversación de ilustradores. Hay que conocer al enemigo. No, es broma. No. Hay que conocerlo. En imagen no, desde luego. No me gusta mucho la estética de momento. No sé luego en qué derivará o degenerará. Supongo que mejorará muchísimo y muy rápido y nos moriremos de asco dentro de nada los ilustradores. Pero bueno, yo como estoy hablando ya, técnica. Pues yo utilizo policromos de Faber-Castell, o sea, pintura de color, lápiz, sobre todo dibujo a mano y pinto a mano. Cuando tengo tiempo y plazo recorto con bisturí y monto collage, y si no, pues escaneo y monto collage en digital. No, salvo que cambie a veces de gouache, acuarela, tintas, plumilla también he hecho alguna vez, punta fina, pero siempre hago en analógico y luego termino en digital, depende del plazo y de las ganas que tenga también de... Yo utilizo también técnicas analógicas, sobre todo acuarela, grafito, gouache, tintas también. Y aunque luego también lo utilizo algo de digital, depende del proyecto. Y las uso indistintamente. O sea, puedo utilizar también la acuarela como si fuera un gouache súper cargada o el gouache como si fuera una acuarela. Depende un poco de lo que tenga a mano y me apetezca en ese momento. Y sobre Midjourney, recuerdo que probé con un amigo cuando... O sea, me pareció horroroso. O sea, de momento no es algo que quiera incorporar o experimentar o lo que sea. No me apetece. Yo, por el azar empiezo por lo de la IA. Desde que soy consciente de que de aquí 2 días cualquiera podrá hacer lo que yo hago, o un día, intento disfrutar más de lo que hago. Antes es como, ostras, dibujar un cómic, ahora dibujar esta catedral gótica, no sé qué. Y ahora pienso, soy un afortunado por saber hacer esto, voy a intentar disfrutar el proceso más porque luego
se va a inundar el mundo de arte hecho así, y lo único que me queda es conservar esa artesanía. O sea, es que lo único que me queda, que nos queda, yo creo, es en casa disfrutar con lo que somos capaces de hacer, que llevamos toda una serie de capas y de experiencias, como decía Carmen, para llegar a hacer lo que hacemos y cómo lo hacemos, que eso es irreplicable con la IA. O sea, pero bueno, es como ir contra el cambio climático, es que está sucediendo, no se puede hacer cosas para cambiar el cambio climático, si no vamos tarde, pero es que es algo mucho más grande que nosotros. Entonces, lo único que está en mi mano es disfrutar de lo que hace 8 años, cuando no sabía que íbamos a llegar a esta situación, decía, no podría haber algo que me dibujara esta catedral gótica. Pues ahora pienso, hostia, disfruta que esto te hace humano poder dibujar esta catedral gótica. Y en cuanto a la técnica, he acabado optimizándome al máximo porque, como decía Alberto, hacer un cómic es un trabajo, es como una maratón. Son muchos meses en la misma historia, primero todo el story, después todo el lápiz, después toda la tinta, y te vuelves loco. Y cuando además tú haces la historia y el texto y todo, si lo hiciera en papel moriría en el intento, porque soy de reescribir mucho el texto. Lo que más tiempo me tardo siempre, a lo que más tiempo dedico es al story. Entonces me viene muy bien el digital para ampliar planos, cerrar, cambiar escenas, mover globos para guiar al lector por la página donde yo quiero. Bueno, es como que necesito autoeditarme mucho, y si lo hiciera en papel sería imposible. Entonces yo trabajo con una Cintiq y con Photoshop, con Clip Studio últimamente. Lo que sí que hago previamente es a lo mejor esquemas de la paginación, muy pequeñito, cuántas viñetas va a haber en una página, dónde va a estar la diagonal de lectura y cositas así. Pero en los últimos años yo cuando dibujo en papel es porque me pongo con mi hija a dibujar. Y eso la verdad es que me ha hecho recuperar un poco de alegría por dibujar, porque es cuando dibujas, y lo que decíamos de I+D+I, quizá lo hago ahí ahora que pienso. Porque ella me pide un elefante y no hago el elefante que haría dentro de un cómic, hago lo que me sale, ¿no? Y bueno, y cuando vengo a festivales y dibujo en escaparates también, que eso sí que es un reto alucinante. Así que esa es mi técnica. Mira, Rosa Chacel decía, lo que quieres hacer con la cabeza, no puedes hacer nada con la cabeza si no lo haces con las manos. Oh. Pero yo dibujo con las manos, aunque sea digital. Lo hago con la boca. Me refiero orgánico. Ya, te entiendo. Bueno, pues yo comparto con Javi su visión sobre la IA, ¿no? Además de que es un tema muy delicado éticamente, ¿no? A nivel de derechos y demás. Y el Midjourney, la verdad es que ni lo he abierto. Intento estar como al día de lo que pasa, porque bueno, es algo que se nos viene y ya está como muy encima, ¿no? Pero yo usarlo para dibujar todavía no. O sea, por lo que he oído, ¿no?, de colegas que sí que están como investigando sobre todo, ¿no?, más que usándolo como en trabajos reales, es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? No es ponerle ahí un par de prompts y ya está, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo la técnica que suelo usar, analógica en principio, ¿no? Tengo como dos líneas, una más de color y otra más en blanco y negro. En color uso más el acrílico porque es un medio que me permite corregir, como que necesito tener como un boceto muy preparado, pero al mismo tiempo cuando estoy pintando corrijo, mancho, y el acrílico te permite esto, ¿no? Es como tiene un secado rápido y puedes corregir y demás. Y al mismo tiempo me gusta el error que puede salir del trazo, ¿no? Como estas irregularidades de lo analógico, ¿no? Aunque siempre tiene una última capa digital, ¿no? Porque al final nuestro trabajo es un archivo, ¿no? No es un cuadro que va colgado en una pared, ¿no? Y la obra, aunque trabajemos en analógico, siempre tiene que, pues, acabar en digitalizada de alguna manera, ¿no? Y ahí, bueno, pues se corrigen pequeñas cosas. Después tengo otra línea más en blanco y negro, que empecé explorando con pincel y tinta y luego plumilla. Y en la pandemia, yo creo que fue por aburrimiento, me compré un iPad
Y bueno, ahí descubrí un mundo de comodidad también con la crianza. Tenía una niña pequeña y bueno, esto de que no se te caigan los botes de pintura es un qué, ¿no? Y te da bueno, pues unos tiempos muchísimo más rápidos, ¿no? Que, bueno, en fin, el escaneo, limpiar y demás, ¿no? Entonces, dependiendo de los plazos, ¿no? Que yo creo que al final es la limitación que tenemos y lo que te hace escoger una u otra cosa, ¿no? Yo querría hacer una discrepancia sobre la IA, sobre la técnica, eso yo creo que lo que tú tienes es creatividad y eso Sí, es pero... creatividad, eso es infinito. Sí, La IA puede imitar una técnica y puede mejorarla, desde luego, te puede hacer una catedral, pero la ilustración es narración. Claro, sí, tu punto de vista, tu manera de contar Y una eso, historia. No estoy de acuerdo. Lo que que me quien use refería los es el prompts sí que disfrute podrá, de... pero tendrá que ser narrador, tendrá que ser creativo. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. No es tan... Yo me refería No más seamos al... apocalípticos. Sí. O sí, no sé. Yo me refería más al hecho de disfrutar, o sea, de yo mismo enfocar de una manera distinta esa parte más mecánica, más artesana, ¿no? Valoraba solo pues que se me ocurrían ideas, narrar en genérico, ¿no? Y el hecho de que ahora pues tú puedas pedir lo que el ejemplo de la catedral, ¿no? Pues intentar yo a nivel individual disfrutar más de la parte artesana. Pero sí, estoy de acuerdo que aunque uses esa herramienta tan poderosa, si no tienes nada que contar, yo creo que no podrás hacer nada que merezca la pena. Y para contar tienes que vivir cosas, entonces, que es lo que han hecho siempre todos los creadores, ¿no? Vivir y luego contarlo. Pues ya sea con una IA o con un lápiz, pues tendrás que... O sea, discrepas, pero estamos de acuerdo, ¿no? Sí, bueno. Yo lo único, no sé, esto creo que lo hemos hablado en alguna de estos, cuando nos hemos juntado, que cuando utilizas esta tecnología que te lo hace todo tan rápido, a mí me da la sensación de que pienso menos, de que soy tan eficiente por las herramientas tecnológicas que pienso menos, que me pierdo menos en el proceso. Eso también es I más D más, sí, equivocarte con los acrílicos, o lo orgánico. Es que yo cada vez soy más William Morris en ese sentido. Cada vez soy como más, voy a lo más artesano porque me parece que es cuando mi cerebro se pausa y aprende durante el proceso. Yo cada vez disfruto menos de lo digital, o sea que figúrate si tuviese que utilizar la IA, o sea, ya dejaría de pensar directamente. Bueno, de momento no ha venido ninguna IA a ilustrar escaparates en Logroño, o sea, eso siempre, Uy, espérate. eso siempre os quedará. de momento. Eso es fácil, yo creo. Plotter. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Sí que ha dado esta pregunta. Por allí creo que hay. Bueno, ahí me pongo muy nerviosa hablando en público. Mi pregunta es sobre todo para Javi, no sé si las demás tengan también proyectos personales que hayan, o sea, de narración visual. Y es sobre ese proceso creativo, o sea, cómo pasas de la historia que quieres contar a contarla, si la escribes primero en texto, si haces un guión, en fin, cómo haces con los atascos cuando no sabes por dónde coger, en fin. Y también para las demás si han tenido proyectos así. Vale. En mi caso no tengo un método porque en realidad he hecho solo un proyecto así que podemos decir personal. Y lo que hice en este caso, que ahora no me está funcionando, es... yo he hecho algunos talleres de escritura porque aparte del dibujo pues me quiero formar escribiendo y en estos talleres durante 2 años acumulé como varios relatos que guardé en un cajón. Entonces, en paralelo a estos talleres donde yo me centraba en escribir, yo quería escribir mi guión, explicar mis historias y no conectaba ambos mundos, el mundo de la escritura, ese cajón lleno de relatos cortos de los talleres, con mi profesión de autor de cómics que quiere explicar algo. Parece estúpido, pero es que no hacía esa conexión, no lo veía como vasos comunicantes. Y entonces, durante la pandemia,
se me cayeron varios proyectos, me quedé bastante... Es como que el mundo se acababa, no sé si os acordáis, pero durante unas semanas parecía que el mundo se acababa realmente. Y a mí además un guionista desapareció, otra editora me dijo que un proyecto que no se hacía. Y entonces entré en pánico y abrí ese cajón, me releí mis propios relatos y me di cuenta que 2 de ellos, unificados, podían dar una historia más grande. Entonces me puse a trabajar en lo que se convirtió, le llamábamos Bebeto. Que luego el guión surgió muy fácil porque esos 2 relatos habían sido muy trabajados, muy pulidos y tenía yo muy claro de qué hablaban. Entonces la experiencia con este libro creativa fue esa, fue como parto de un texto bastante trabajado que da pie a un guión. El siguiente estoy un poco más perdido porque no tengo otros relatos que crea que se pueden convertir en guión de cómic y entonces lo que me sale es escribir textos, pero estoy en esa etapa de escribir cosas que quizá algún día se conviertan en guión. Y sobre los atascos, no sé qué decirte, porque mi profesión es menos... Yo creo que las ilustradoras se enfrentan a algo más... A ver cómo decirlo. Más creativo. El dibujante de cómics estamos más cerca de la artesanía, yo creo. Sí que hay creatividad, se te tiene que ocurrir un plano, se te tiene que ocurrir algo, la clave para seguir, pero digamos que la mayor parte del tiempo yo estoy ejecutando una faena artesana, ¿no? Entintando. Entonces no siento atasco, salvo en esta fase que te digo de crear una historia, que sí que es pura creación, o en la fase de storyboard, que también es la fase más creativa, pero luego yo siento que estoy siempre haciendo algo artesano, más que algo creativo. Y cuando lo bueno que tiene la artesanía es que es una especie de meditación. Al final me siento allí, me pongo mi música o mis podcasts y voy haciendo lo que hago cada día. Y tiene una parte que está chula, pero luego algún día te quieres tirar por el balcón porque harías algo un poco más estimulante. Pero bueno, me siento más un artesano en ese sentido que no un artista o un creador. En mi caso, por ejemplo, que los libros, por ejemplo, suelen ser encargos, ¿no? Y que no todos, pero muchos me los tomo como si fuera un trabajo muy personal, ¿no? Pero a diferencia de los que son, digamos, puramente personales en cuanto a que no son encargos, sino que son cosas que surgen espontáneamente de un interés, ¿no? Van por un carril muy distinto a la dinámica de lo que es hacer un libro, ¿no? Al menos en mi caso. Y suelen ser proyectos más híbridos, muy extendidos en el tiempo, porque son muy orgánicos, ¿no? Muchas veces son colaboraciones con otras personas que se dedican a otras disciplinas, ¿no? Yo a veces he colaborado con una amiga que es cantante y música, y aunque para mí todos tienen un trasfondo narrativo, porque es lo que a mí me interesa como mi lenguaje, pero a veces toman forma de, no sé, de lo escénico, de la narrativa oral, de murales, fanzines, como que también me interesa precisamente en lo que no es un encargo, ¿no? Que es mi día a día, jugar y experimentar con otro tipo de soportes. En mi caso, yo admiro muchísimo a creativos como Javi. Siempre intento emularlo. Digo, en esta ocasión voy a ser más sistemática, voy a hacerlo súper bien. Voy a hacer todos los bocetos, voy a cerrar una paleta de color y voy a ir así, para hacer el camino más agradable, mucho más serio. Y es imposible. O sea, empiezo con los bocetos, ya me empiezo a bloquear, empiezo a luchar contra algo que no sé lo que es. Hasta el punto y me doy cuenta, no, tengo que empezar a pintar, lo que sea. Y empiezo a pintar y eso ya me va llevando a otros sitios. Y todo, de todas formas, se va armando, desarmando como yo a la vez. Me entro en un caos del que no sé cómo voy a salir, pero luego hay un misterio en esto de la creación, que todo el trabajo, imagino que has hecho, que sigues haciendo, que no sabes dónde va, pues hace clic y las cosas empiezan como a encajar y todo tiene su lugar y es como, ¡ah! Por fin, ya está.
Entonces en el próximo intentaré ser más orgánica. No lo sé. Seguro que no. No, yo no. Lo mío es una batalla perdida. Soy totalmente caótica. Además, soy caótica. Yo en el libro ilustrado lo leo, no hago bocetos, porque carta en mesa pesa. Es decir, si yo hago un boceto ya no me salgo de esa imagen que ha bocetado. Y lo que hago es anoto ideas en una libreta o en el manuscrito, voy anotando, yo qué sé, pues quiero meter referencias de esto me recuerda a esto, voy a hacer una metáfora de esto, pero todo por escrito. Y con mis primeros libros me pasaba lo mismo que ha contado Vanessa, o sea, yo muy desordenadamente empezaba esto, tal, me bloqueaba. Cuando me bloqueo me voy a ver una exposición. Yo también. O veo una película, veo creatividad de otras personas. La creatividad, o sea, diferente a lo que yo hago, me hace abrir ventanitas en el... Yo siempre pienso que es separarte de lo que estás haciendo por lo menos 24 horas y retomarlo con la cabeza más fresca y menos cargada. Y cuando empecé a escribir novelas, o sea, mis textos, narrativa, me di cuenta que funcionaba exactamente igual. Yo os lo contaba, tengo una amiga, bueno, Chani Rodríguez, es escritora y periodista, que ella cuenta que ella empieza en el capítulo 1 siguiendo el cronograma. Y digo yo, madre, eso, vamos, para mí eso es imposible. Yo empiezo a escribir esta escena aquí, esta otra aquí, esta... O sea, exactamente igual que como ilustro un libro. Entonces, al principio pensaba, tengo que ser metódica, tengo que ser... Yo ya a estas alturas de la vida ya me doy cuenta de que mi cerebro funciona así, las ideas llegan, no se sabe de dónde ni cómo y no lo voy a intentar entender. Sé que siempre llegan en el último momento, pero llegan, o sea, no conozco el bloqueo. Y cuando lo conozco me voy a ver una exposición o veo una película o me voy a dar un paseo y tal. Y cuando tengo una deadline en la chepa, o sea, cuando tengo que entregar, ahí ya ni bloqueo ni nada, ahí ya es adrenalina total y ahí sale todo. Sí, no sé si será mejor o peor, pero ahí lo doy todo porque no me queda más remedio y no presentar en plazo no lo voy a hacer nunca eso. O sea, no entré en mi... O sea, aquí somos metódicos, caóticos, un poco más así. Un frutero. Bueno, pues ojalá tuviéramos más tiempo porque es que dais bastante de vosotros mismos, ¿eh? O sea, está muy bien. Pero bueno, ya llevamos hora y media y creo que tenemos que ir cerrando. Daros muchas las gracias a todos y todas por venir y sobre todo a vosotros que os merecéis un aplauso, yo creo. Muchas gracias. Muchas gracias.